Buenos días, estimados estudiantes. Seguimos en nuestro contenido de la clase 2. Bueno, y seguimos en esta construcción, la maestría en seguridad de higiene industrial en nuestra estimada Universidad de CIAPI, en esta materia de sistemas de gestión de la energía. ¿No? Estos ritmos de consumo de la actualidad pues, podrían llevarnos pronto a una situación de agotamiento de los recursos energéticos. Bueno, eso es lo que se ha declarado a nivel internacional. Por otra parte, hablábamos en nuestra clase de grabación pasada, que bueno, hay proyectos al 2030, bueno, había al 2020 y ya ahorita podemos hacer una evaluación de cómo pasamos esta historia y ahora al 2030, pues estamos en el 2024, decíamos que ya podemos ir viendo, ¿no?, cómo estamos haciendo este cambio o esta transformación, precisamente porque, ¿verdad?, el que hace la gestión como tal, pues es el humano a través de los recursos de la empresa. Y pues estamos hablando de un agotamiento de recursos energéticos por un lado, pero también de cómo vamos a administrar esta parte de la energía. Entonces surge esta parte de planificación energética. Existen verdaderas numerosas evidencias, ¿no?, científicas que garantizan ese acceso a la energía pues ya moderna, como la electricidad o el gas, ¿no?, que favorece el crecimiento económico, la evolución social, el progreso humano, pero todo es gracias a la energía. Las empresas poco a poco pueden ir produciendo y las personas pueden disfrutar de ese confort en sus casas gracias a calefacciones, aire acondicionado, ventiladores, por ejemplo. Así, pues poco a poco la energía se convierte en un gran aliado para impulsar esa parte económica. Entonces, hay una relación muy cercana pues a satisfacer la parte de la economía, la salud, la educación, la comunicación y el abastecimiento, ¿no?, entre muchos más. Y bueno, y es que existen numerosas evidencias científicas que van garantizando el acceso a la energía moderna. Entonces, poco a poco esto tiene que ir favoreciendo esta parte económica. Así que bueno, damos pie a esta unidad 4 en la planificación energética y estamos viendo ahí nuestra lista, son 8 subtemas y hay que determinar el uso de la energía en el pasado y en el presente y hablaremos de ello, y esto precisamente es el registro. Hay que identificar nuestras variables relevantes que afectan el uso de la energía significativo. Por eso se habla de ir por fases. ¿Qué es lo que más nos interesa ajustar en nuestro nicho laboral? Primero, hay que detectarlo. ¿Cuál es el más urgente o cuál es el que más nos interesa? Bueno, y este va a ir en la decisión junto con el equipo que forme el sistema de gestión y por supuesto con la alta dirección. Así que hay que, y volvemos a repetir la palabra, análisis, es decir, estudiar ese consumo de energía. Hay que identificar las partes que se utilizan, o sea, que dé el uso significativo de la energía, si posiblemente habrá unos cambios, pero no olvidemos lo que hablábamos la clase pasada en la grabación. Debemos identificar las barreras para que esto no desfallezca, pues no solo es seguir un plan, sino también ir ajustando el plan, y también en el modo de prevención. Así que con ello, del pasado y presente del uso de la energía, realizaremos nuestros datos de línea base energética. Reconoceremos indicadores energéticos, bueno, ya hay sistemas de sensores electrónicos por vía teléfono en donde nos pueden enviar nuestro sistema de cómo está comportándose en cuanto a ese requerimiento de energía. Y por supuesto, pues ir marcando nuestros objetivos, nuestras metas y nuestros planes de acción. Y bueno, esa determinación del uso de la energía pasado y presente, pues no la veíamos, no tenemos la misma visión ahorita que hace algún tiempo pasado, ¿no? Así que nuestras economías están sedientas de esa energía.
Sin energía debemos reconocer que, bueno, la economía mundial simplemente se detendría en seco. Es tal cual. No habría una generación suficiente de electricidad, combustibles para los automóviles, transporte público, transportes terrestres de mercancía, ya sea por ferrocarril o por autobús. No se pueden mover las mercancías por una vía marítima sin energía. La producción de alimentos pues también sufriría problemas de suministro. Imaginemos, ¿no? El agua potable cuando nos hace falta pues también se vería comprometido. Así que la energía va permitiendo desde finales del siglo XIX un desarrollo sin igual en los ámbitos científicos, tecnológicos, económicos dentro de la sociedad. Claramente podemos decir, por supuesto, que hemos gozado hasta ahora de un suministro relativamente barato de energía, porque esto también tiene que ver fundamentalmente con la parte de economía, a través de esos combustibles fósiles. Eso no podemos negarlo. Y también pues que ha generado un impacto ambiental. La trayectoria, no diría yo negativo, pero sí un impacto ambiental. Cuando decimos impacto, como dicen los especialistas biólogos, al decir impacto es que estamos hablando de un cambio. La trayectoria pues ha sido seleccionada desde el consumo de combustibles fósiles y hasta el momento pues no es sostenible a largo plazo, o al menos eso es lo que algunos estudios revelan. De ahí el reto que no debemos esquivar es cuando aún podemos o no podríamos negar que tenemos ahora que hacernos esa pregunta: ¿qué debemos hacer para lograr una supervivencia futura hacia una economía de bajo carbono? No vamos a la descarbonización ahora, con una mejor o menor dependencia de los combustibles fósiles. Y así, bueno, pero esto va a suceder poco a poco, de las generaciones futuras, ir asegurando la posibilidad de disfrutar de una mejor calidad de vida. Pero bueno, eso va a ir creciendo poco a poco, pero tiene que ser a través, pues, del conocimiento. Esta línea de tiempo de la energía, pues, de energía la conocemos como estudio desde la prehistoria, ¿no? Desde la parte de la agricultura, después, por supuesto, que marca un antes y un después, la revolución industrial, con la explotación del petróleo, el gas natural, las nuevas fuentes de energía, el transporte, la hidroeléctrica, y así fue avanzando esta parte de la tecnología. Poco a poco llegamos a la creación de las redes eléctricas, la interconectividad, la parte de regresamos nuevamente, porque no podemos ocultar que eso no existía. Regresamos otra vez a rescatar la energía solar, la energía eólica, ¿no? A gran o mucha escala, a partir de la recuperación, de preguntarnos, pero bueno, ¿cómo almaceno esa energía? Porque sabemos que se puede producir, pero ¿cómo se almacena esa energía, ¿no? Para poder diversificarla. Y bueno, después hablamos de esas crisis energéticas en los 70s, vinieron los desarrollos de tecnología con turbinas, con células fotovoltaicas, asociadas también a las partes de contaminación, lo vamos a reconocer como los combustibles, ¿no? Que ahorita nos atañe. Después, pues había mayores inversiones, llegaron las hidroeléctricas, la energía solar, la eólica, y bueno, tenemos una que nos representa a nivel mundial, que es en la parte de Sotavento, ¿no? En la parte de La Ventosa, Oaxaca, y bueno, este aumento hizo una popularidad, ¿no? En nuestro país, y después hemos trazado, no es que hayamos ido a la investigación siempre ha estado, ¿no? Pero hemos ido consensuando el desarrollo de la energía, de la energía limpia a través de la tecnología, y tratarla de hacerlo un poco sustentable. Así que esos movimientos sociales y políticos pues tienen que estar a favor precisamente de esa transición, de cómo vamos a hacer esta parte de la historia. Bueno, ahí vamos a ver un video muy cortito, ¿no? Y bueno, aquí también hay otra historia en donde cómo se va moviendo ese flujo de información
y también con la parte europea. Y bueno, la revisión energética, esta revisión pues nos funciona para determinar eso, cómo estamos haciendo precisamente ese uso de la energía. Debe haber una implementación que sea eficaz de esa norma ISO 50001, pero tenemos que reconocer que debemos hacer, como lo había comentado, una revisión a profundidad, que proporcione un enfoque sistemático para esa mejora del desempeño energético, que debe y tiene que poder transformar la manera en que la organización en donde lo estemos realizando gestione la energía, ya que cuando se va integrando la gestión de la energía a la práctica del negocio, vista como negocio, las organizaciones pues van a poder tener este establecimiento en un proceso siempre de mejora, pero continua, porque cuando se pregunta, bueno, ¿y cada cuánto hiciste tu revisión? O, no, pues ya pasaron 2 meses, 6 meses, 8 meses, 3 años, pues ya no nos reconocemos a nosotros cómo estamos actuando en el caso de esta norma, cómo estamos haciendo la practicidad, ¿no? Entonces no hay gestión. Las organizaciones así que pueden establecer ese proceso de mejora, pero continua, ¿no? De ese desempeño, y eso pues va a llevar precisamente a la palabra, no que está de moda, sino que está en la realidad, ¿no? La competitividad. El análisis dentro de ese contexto organizacional se utiliza para ir estableciendo un entendimiento general de acuerdo a la planeación energética y de negocio en las organizaciones. Además, no tiene que ir proporcionando un alto nivel de comprensión conceptual de las cuestiones internas y externas que nos pueden afectar. Reconocer las partes positivas o negativas que tenemos ante el desempeño energético y ante el sistema de gestión de energía de nuestras organizaciones, que busquen implementar, que busquen la mejora continua dentro de sus operaciones. Así que hay que determinar pues ese contexto de la organización como un trabajo que va a requerir identificar los factores, reconocerlos, claro, sobre la influencia interna y externa que van a intervenir para que podamos decir qué nos atañe, cuál es la prioridad de negocio que queremos atacar dentro del servicio de la organización, y pueden ser que tenga que ver con la parte ambiental, puede ser que tenga que ver con la parte económica, puede ser que tenga que ver con la parte social, así que hay que encontrar esos límites físicos, tener una misión y una visión de la organización muy bien planteada. Bueno, y vemos aquí un marco de rompecabezas, pero verdaderamente la organización pues hay que unificarla, ¿no? Cada pieza del rompecabezas anda por su lado y entonces tendremos que hacer un clic, para que todos estemos en el mismo entendimiento hacia dónde vamos, con la finalidad de que precisamente todos los cambios que se den y que se presenten pues puedan ser atendidos en beneficio de esa mejora continua, de ese desempeño energético, de ese sistema de gestión de energía. La palabra clave es cómo estamos aprovechando, o sea, el aprovechamiento, cómo estamos previendo nuestras situaciones para no gastar o no generar más energía de la adecuada. Es importante que tenemos que señalar que esos factores externos, esos factores internos van a cambiar con el tiempo. Recordemos que no todo es estático, así que por lo que pueden ser actualizados a intervalos de tiempos o lo que proponga el equipo de energía para cambios mayores de la organización o para la comprensión de la organización, y su contexto pues también se debe conectar de manera directa con el entendimiento de los requerimientos, de las necesidades, pero también de lo que se espera, es decir, de las expectativas de esas partes interesadas.
La revisión energética, mediante la identificación de los tipos de energía y de evaluación del uso y consumo energético, nos van a llevar a que la organización determine las áreas de uso significativo, y es por eso que tenemos que hacer identificación, revisión, evaluación, que vayan también diciéndonos las oportunidades de mejora del desempeño energético. Así que al determinar los usos significativos que se le dan a cada pieza, a cada departamento, a cada fase dentro de la organización, pues nos va a ayudar a definir los criterios del consumo sustancial energético o el potencial que consideramos para la mejora de ese desempeño energético. Así que estos usos se pueden definir de acuerdo con las necesidades de la organización. En las instalaciones, por ejemplo, el depósito, la fábrica, la oficina, o los procesos o sistemas como iluminación, vapor, transporte, motores, o equipos como inyectores, calderas, compresores, ¿no? Y toda una lista más. Una vez ya que nos lo hemos identificado, bueno, pues entonces la gestión y el control mediante los usos del sistema energético pues van a constituir una parte crucial y vertebral de la parte integral de lo que vayamos a planificar. Es posible que existan fuentes de energía tales como el aire, por ejemplo, por supuesto, el aire comprimido, el vapor, el calor, que no sean consideradas a veces por la organización. Sí, es posible eso, que estemos teniendo fugas ahí sin ser verificadas, sin ser tomadas en cuenta, que no sean consideradas como tal por la organización. Puede ser debido a que generalmente son generadas por la misma organización. Sin embargo, hay que tener un ojo eficaz para esa gestión energética, porque debe ser relevante tomarlas en consideración, estas fuentes de energías secundarias. Además, el uso eficiente de este tipo de energía puede dejar capacidad posible, de acuerdo a la empresa, de acuerdo a la capacidad de la generación de energía que estén en estos equipos, para poder reemplazar otro tipo de consumo de energía. Así que una vez que se estén definiendo los criterios, se estén seleccionando, se esté identificando, se esté haciendo uso del sistema de energía, pues se va a querer realizar también otras acciones para ir tomando esta identificación y darles valorización completa. Así que debe ser necesario tomar en cuenta, ya lo habíamos comentado, el tamaño de la empresa, pero también el tamaño de la instalación que vamos a estudiar. En el caso de edificios, ¿no? de bien inmueble, de casas habitación, pues están estos nuevos diseños ya naciendo con el sistema de gestión. Así que debe de haber el tamaño de la instalación, qué tipo de edificación, las horas de producción, cada cuánto será el arranque, niveles de producción, bueno, dependiendo en qué empresa nos encontremos. Todo ello puede impactar precisamente a ese desempeño energético. Por ello, bueno, la planificación energética tiene que identificar la situación real de niveles de consumo para ir precisamente a la eficiencia de los usos de la energía dentro de la empresa, dentro de la organización, y los usos que son elementos claves del sistema. Entonces, puede ser el proceso, los objetivos y metas energéticas, son esos elementos claves. Así que recopilar los datos es la parte extenuante. Pero también debemos reconocer que, por un lado, vamos a tener riesgos. Siempre va a haber riesgos en una planificación. Pero hay que reconocer también que tenemos oportunidades para los beneficios. Y bueno, estamos viendo un gráfico, ¿no? Versus consumo de energía, variable relevante, y una carga base. Y estamos referenciando
¿no? Una ecuación, A más B, de esta parte de la energía. Y es ahí donde vamos a estar acomodando precisamente y haciendo juegos matemáticos para poder llegar a una verificación de ellos. Y bueno, esas variables relevantes las estamos viendo aquí identificadas como fuente de energía. Se proceden a recopilar datos de consumo de cada fuente de energía o la que nos atañe, de estudio y de los usos de ellas. El método de medición y manejo de estos datos va a depender de la empresa, ya lo habíamos comentado, de la importancia que se le dé también en términos de costo y por supuesto de los usos que ya tengan asociado. Así que es necesario ir considerando qué factores van a impactar a nivel de consumo de esa parte de la eficiencia energética. Puede haber variables relevantes de las actividades o de niveles que se estén seleccionando que tendrán una identificación para su desempeño. Así que de acuerdo con la naturaleza de la organización, eso no lo podemos dejar pasar, y todas las acciones que ya comentamos, pues va a ser necesario determinar las partes interesadas que influyen de manera directa o de manera indirecta en el desempeño energético de la organización. Las necesidades y expectativas de las partes interesadas que la organización identifique, que puede tomarse en cuenta al momento de establecer e implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de energía en su desempeño energético. Y estamos viendo en las tablas estas partes interesadas, las necesidades y las expectativas. Puede haber, ahí tenemos ejemplos de necesidades y expectativas, tanto internas como externas, ¿no? Requisitos referentes al desempeño energético. Bueno, los elementos legales, contractuales de las partes interesadas que sean identificados por la organización y que estén relacionados con el uso y consumo de energía y de la eficiencia energética. Pues hay algunos aspectos a identificar. Por ejemplo, dice cantidades de energía permisible para la elaboración de productos o prestaciones de servicio. ¿Hasta cuánto nosotros estamos dispuestos para poder hacer, por ejemplo, nuestro costo producción, ¿no? Nuestro generar un producto por kilogramo o por día? Entonces, este desempeño también debe contestar preguntas inquisitivas, ¿no? ¿Cómo uso la energía? ¿Dónde la uso? ¿Qué tipo de energía? ¿Cuánto consumo? ¿Con qué intensidad ocupo la energía? ¿Cómo estoy aprovechando la energía? Y tengo potencial, o sea, tengo reservas también, estoy ahorrando, cuánto está regresando de flujo de caja, cuánto se está pagando mensual. Así que la organización debe mantener métodos, criterios que se deben utilizar como resultado de la información pues que vamos a tener documentada. Es una práctica recomendable que se vaya formulando un procedimiento formal para la adquisición, ¿no? Y ir registrando también todos nuestros análisis, almacenar los datos de consumo energético. Estos análisis pueden ser extendidos a la variable que va a afectar el desempeño energético. Este procedimiento incluye un listado de los datos requeridos, la localización, inclusive las personas o fuentes de mantenimiento de los datos, la frecuencia de la adquisición de los datos, desde la fuente, lugar de almacenamiento de los datos, forma de registro. Todo ello cuenta para poder sostener toda la información. Bien, la estimación de esa mejora energética y económica, junto con indicadores energéticos alineados a la planeación estratégica de la organización, van a apoyar la consolidación de los objetivos y las metas energéticas. Así que van a proporcionar un punto de partida para ir determinando lo que es posible realizar, como lo hemos indicado en las anteriores tablas. Así que esto incluye tener una idea
de la cantidad de recursos que son necesarios para cada una de las oportunidades. Analizar cuánta energía consume nuestra instalación o una empresa, pues nos permite cuantificar los recursos energéticos asociados al servicio, a detección, a corregir, a ver las ineficiencias en el consumo. La medida de consumos energéticos pues nos va a permitir también convertirlos en un factor clave para poder evaluar futuras acciones de mejora energética con el fin de ir optimizando los recursos, los consumos, evitar penalizaciones, reducir el importe de la factura eléctrica o facturar energía de otros usuarios en nuestros servicios, que también es un acto que se le dice vampiro, ¿no? Entonces, toda esta gama es conocer cuánta energía consumimos en la empresa, cómo la producimos, dónde se utiliza y las posibilidades de hacer un uso más eficiente de nuestros recursos. Y en el estudio energético, pues se recopilan datos sobre el consumo de energía, se estudian instalaciones, equipos, se van identificando las distintas oportunidades de ahorro de energía a través, todo por supuesto, de las buenas prácticas. Bueno, estamos viendo unas tablas para tipos de energía, es cómo se factura esta parte, ¿no? ¿Qué tipos de energía tenemos? Y no equivocarnos de ubicar las unidades de medida, cantidad y precio. O sea, cuánto estamos identificando en el tipo de energía que nosotros usamos. Así que se necesita saber la cantidad total consumida de todos los combustibles que tenemos en nuestra empresa o de energía y se calcula ya después como un equivalente que se ha producido, por ejemplo, de CO2, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, dice coeficiente de conversión del CO2 equivalente, por ejemplo, en esta tabla. Y esta fase de recogida de información sobre comportamientos y actitudes. Hay que ver también como parte de la empresa cómo nos estamos moviendo a nivel de información, de concientizar, qué instrumentos vamos a ocupar para recoger nuestros datos, es muy importante, vamos a hacer un cuestionario, vamos a ir a una bitácora, cómo vamos a levantar el historial y con qué instrumentos. Este es un ejemplo de un cuestionario para un personal sobre el uso de la energía. Debemos de analizar los datos en la fase 3, hay que elaborar un informe, qué fue lo que encontramos, mostrar el consumo de la empresa y qué instrumento, ¿no? Con qué instrumento vamos a analizar esa parte de la gestión. Esas mejoras pasan por un uso eficiente de cada instalación y de cada equipo. Aquí hay un ejemplo de cuadro de resumen del consumo precisamente de los equipos. Y bueno, esta y otras historias vamos a ir contando poco a poquito, sumando estas partes en nuestro proyecto. Muchas gracias.